Hola queridos estudiantes, estamos aquí en la segunda sesión de las clases de este diplomado en el curso de Teorías de la Familia. El tema es etapas de la vida familiar. Ya hablamos la semana pasada que esta semana tocaría esto, en sus sílabos también está. Así que vamos a conocer, recordar o identificar cuáles son las etapas y las fases del ciclo vital de la familia. Como dice la misma frase, es un ciclo, ¿no? Es algo que comienza, tiene su etapa intermedia, termina y comienza y así sucesivamente. En el transcurso de la vida estos ciclos se interponen de repente, ¿no? Cuando para una familia los papás están en la etapa media, los abuelos en la etapa final y los hijos adolescentes. Entonces estos ciclos van interactuando entre sí, digamos, ¿no? No es algo estático. Bueno, en cuanto a esto, la familia no es estática, ¿no? La familia va fluyendo, cambiando a medida que pasa el tiempo o ocurren ciertas circunstancias y también depende del lugar donde se desenvuelven. El ciclo vital familiar consta de acontecimientos vitales predecibles, ¿no? Se supone que va a pasar y en un tiempo determinado, ¿no? Y eso tiene que superarse para poder pasarse a la siguiente etapa. La mayoría de familias pasan por estos ciclos, así que es más o menos predecible la secuencia en la que se dan, como decíamos. Hay diferentes modelos de los ciclos vitales familiares, ¿sí? Hay autores diferentes y hoy vamos a ver específicamente los modelos o el modelo de Carter y McGoldrick. Carter y McGoldrick, el modelo que ellos presentan es el más utilizado y el que da mejor visión en el caso de terapia familiar o aconsejamiento a familias, ¿no? La OMS plantea un modelo que ustedes lo van a repasar o ver con mayor detalle en una lectura que se les va a hacer llegar. Y es particular porque delimita las etapas por un inicio y un final. Vamos a ver el cuadro donde tenemos 7 etapas. La primera es la formación, que comienza en el matrimonio y termina en el nacimiento del primer hijo. La segunda es la extensión, que comienza en el nacimiento del primer hijo y termina cuando el primer hijo tiene 20 años. Es bastante específica, puntual. La 2B es la extensión completa, que comienza cuando el primer hijo tiene 20 años y con el nacimiento del último hijo. La tercera etapa es el final de la extensión, que comienza con el nacimiento del último hijo y culmina con el primer hijo abandonando el hogar. La cuarta etapa es la contracción, que comienza cuando el primer hijo abandona el hogar y termina cuando el último hijo abandona el hogar. La quinta etapa es el final de la contracción, cuando el último hijo abandona el hogar y cuando muere el primer cónyuge. Y finalmente la disolución, que comienza con la muerte del primer cónyuge y termina con la muerte del cónyuge superviviente. Esto, como mencionamos al comienzo, es lo previsible, lo que se supone que va a pasar, pero nosotros sabemos que no siempre se sigue este orden, ¿no? Ya de por sí, cambiar de fase a fase trae una crisis, como hablamos en clase, para poder adaptarse a nuevos roles, nuevas formas de comunicación, etc. Y mucho más si ocurre algo que interrumpa este ciclo, ¿no? Como puede ser la muerte de un hijo o un divorcio, o etc., ¿no? Bueno, vamos a ver el siguiente cuadro que ya nos habla directamente del modelo de Carter y McGoldrick. Ellos especifican 6 etapas. Esas 6 etapas las agrupan en 3 fases. La primera fase es la fase de emparejamiento, la segunda fase es la fase de expansión y la tercera fase es la fase de contracción. En la fase de emparejamiento tenemos 2 etapas. La primera es el adulto joven sin compromiso, la segunda es la formación de la familia por medio del emparejamiento, ¿no? El matrimonio. La fase de expansión tiene solamente una etapa, que es la familia con hijos pequeños, porque va creciendo, no se expande la familia. La fase de contracción tiene, esta sí, 3 etapas, que es la familia con hijos adolescentes,
la independencia de los hijos ya y finalmente la familia al final de la vida. Vamos a tratar de recordar o ver acá en los cuadros, voy a presentarles lo básico, pero podemos ver qué otras situaciones se pueden presentar en esas etapas. Vamos al siguiente cuadro, donde vemos al adulto joven sin compromiso. ¿Por qué se cuenta esta etapa como parte del ciclo vital familiar? Porque el adulto joven sin compromiso tiene que llegar a resolver ciertas situaciones o alcanzar ciertos niveles de independencia básicos para formar su familia, ¿no? Para encontrar una pareja, para casarse. Si no se resolvió bien esta etapa o no se maduró lo que se necesitaba y se casa, puede traer dificultades o problemas ya en el matrimonio. Por eso es importante esta primera etapa, que es la del adulto joven sin compromiso. ¿Qué proceso emocional debe superar la persona en esta etapa? Debe superar la aceptación de la responsabilidad financiera y emocional. Acá el joven o la señorita ya tienen un trabajo, ¿no? Ya se mantienen solos, no están dependiendo económicamente de los padres, pero no solamente económicamente, tampoco emocionalmente, ¿no? Y eso es un poco lo difícil. Actualmente muchos jóvenes adultos solteros viven con los padres. Entonces ahí es un poco borroso el límite para los padres mismos y para el hijo, ¿no? Hasta dónde yo puedo todavía tener cierta autoridad sobre el hijo, ¿no? Una de esas cuestiones es la cuestión emocional. Aprender a ser independiente en esas situaciones es un poco más difícil que si el hijo estaría fuera del hogar, ¿no? Pero actualmente pasa eso, los jóvenes a veces hasta los 25 están con los padres y luego ya se independizan o se casan directamente saliendo de la casa. ¿Qué cambios son necesarios en esta etapa? En primer lugar, la diferenciación con su familia de origen. La diferenciación es también un término que se usa en terapia sistémica, que habla de cuánto yo tengo mi identidad clara frente a los demás o en relación a los demás, ¿no? Hay personas altamente diferenciadas que son muy seguras de sí mismas, muy independientes, y las que no son muy diferenciadas, entonces se mezclan con las características de los demás o con lo que los demás quieren de esa persona. Entonces aquí el joven debe diferenciarse de su familia de origen, ¿no? Sus emociones y ser un poco más independiente. Otro cambio necesario es pensar y sentir de manera independiente, bueno, y también tener relaciones íntimas ya al mismo nivel, ¿no? Porque ya están preparándose para formar una familia. También tenemos algunos problemas en esta etapa, ¿no? Uno puede ser el fracaso al hacerse mayor, cuán bien le está yendo a esta persona en el ámbito laboral, ¿no? Y si no le va muy bien, por ahí vuelve a la casa o no logra desligarse completamente emocionalmente y financieramente de su familia, ¿no? Aquí ya empieza a cuidarse de uno mismo, a proyectarse y a poder formar las bases, como decíamos al comienzo, para lograr integrar o formar una familia. Esa es la primera etapa, que es de la fase de emparejamiento. Vamos a pasar a la fase a la segunda etapa de la fase de emparejamiento, que es la formación de la familia. En esta fase debemos superar el siguiente proceso emocional, que es el compromiso con un nuevo sistema. Ok, salí de mi familia, yo era parte de ese sistema, ya me independicé, entonces ahora voy a formar parte de un nuevo sistema. Entonces, en ese nuevo sistema, perdón, hay nuevos roles, hay nuevas interacciones y entonces se forma algo nuevo. Hay que aprender a formar algo nuevo y no solamente formarlo, sino comprometerse con eso. Si esto se consigue al inicio, van a poder tener una buena base para el matrimonio, porque si no logra un compromiso, cualquier problema va a volver a la casa de los papás. Ahí viene la importancia de la independencia previa. ¿Qué cambios son necesarios en esta fase? La formación del sistema de la familia, como mencionamos, y también la realineación de las familias extendidas. Ok, yo me caso contigo y tu familia, que la quieres mucho y que te quiere mucho, y mi familia, también nos queremos, tienen ahora un nuevo lugar, ¿no? Están en ese lugar, es muy importante, pero
tú y yo somos lo más importante. Entonces, esa parte es un cambio necesario para tener buenos fundamentos en la familia. ¿Qué problemas pueden llegar en esta etapa que dificultan la formación o el desarrollo de la familia? Uno de ellos es la llegada prematura de un bebé, ¿no? Es importante para este proceso de identificarse y comprometerse con el nuevo sistema que las parejas se conozcan, ¿no? Que se tome un tiempo para conocerse, para establecer las reglas, los roles, los planes a futuro ya en el matrimonio, ¿no? Porque en el noviazgo por ahí es un poco más ideal, pero ya en el matrimonio las cosas son más concretas y tiene que armarse todo ese panorama o esa estructura para poder recibir a los nuevos miembros de la familia. ¿Qué ocurre cuando inmediatamente después o al poco tiempo llega un bebé? Entonces hay cosas que no se han acordado, hay cosas que no se han definido y hay que hacerlo sobre la marcha o no hacerlos y entonces ahí hay un desequilibrio. Otro problema que puede presentarse en esta etapa es que haya una excesiva alianza con la familia extensa, ¿no? Que la hija esté muy, muy pegada a su familia anterior, a los papás, o el hijo, ¿no? Entonces ahí lo que decíamos, que si hay problemas van para ese lado, aunque ahora también ocurre que las familias viven en una misma casa, ¿no? Pueden ser los abuelos, como hablábamos en el chat con ustedes, los abuelos, los papás y los hijos, ¿no? Llegan a ser familias extendidas. O también ocurre que el abuelo vive en el primer piso, el hijo mayor en el segundo, y hay una relación bastante no clara, ¿no? Cuáles son los límites y todo. Entonces eso también puede ser un problema. Ahora pueden vivir también igual, pero haber límites más claros, entonces el desarrollo de la familia es más saludable. Otro problema que puede ocurrir en esta etapa es también el fracaso de encontrar una pareja. Ok, no se solucionó eso, no me independicé, no consigo pareja y los años van pasando, entonces ese puede ser un problema también. En cuanto a la pareja misma, también un problema que puede suceder es la búsqueda compulsiva de un bebé para consolidar la unión de la pareja. Ok, estamos casados, pero todavía no tenemos bebés, si algo puede pasar, entonces hay que tener un bebé ya, ¿no? Entonces tampoco, esa situación no permite que se prepare la familia o la pareja para tener al bebé y atenderlo como debe ser y crecer juntos los tres, ¿no? Que es la siguiente etapa que vamos a ver en un momento. Otro problema que puede ocurrir es el conflicto con la familia política, ¿no? Cómo se llevan con los suegros, con los cuñados, con los sobrinos de ese lado. Ya llegan nuevas amistades, no hay que presentar al yerno en la familia, a los amigos de ella y lo mismo al otro lado, ¿no? Entonces ese proceso, si hay una etapa de acomodamiento, un noviazgo, es más fácil, pero si no, por ahí pueden haber algunos conflictos también. También puede haber algún conflicto interno en la pareja, en cada miembro de la pareja, porque se sienten tal vez desleales a su familia. Ok, antes trabajaban, aportaban económicamente, cualquier problema se contaba con esta persona, pero ahora que se casa y que su pareja es su nueva familia, su nuevo núcleo, llega a ser primordial, entonces pasa a segundo plano su familia de origen. Y ese sentimiento de que ahora no puedo ir como antes, no puedo apoyar como antes, no puedo cumplir mis roles de antes, puede causar cierta culpabilidad también. Entonces es importante que eso se pueda trabajar antes o también conversar con la pareja. La tercera etapa es familia con hijos, que implica en la fase de expansión. Ya empiezan a llegar los niños y la familia empieza a crecer, ¿no? Antes éramos 2, ahora somos 3 o 4. Y entonces eso también afecta, produce un cambio, ¿no? Un cambio de roles, un cambio de costumbres, un cambio de actividades en la pareja, ¿no? Antes podían salir hasta tarde, ir a reuniones, ¿no? O estar en otras actividades de la iglesia, y ahora ya esas cosas se limitan un poco o cambian, ¿no? También hay que ver la forma de organizarse. Hay personas que se organizan de cierta forma que pueden todavía seguir, no yendo a todas las actividades, pero no cambia demasiado su estilo de vida, su ritmo de vida, ¿no? Entonces, es cuestión de organizarse y llevarlo conversado también. ¿Qué procesos emocionales ocurren en esta etapa?
La primera es aceptar a los nuevos miembros del sistema, ¿no? Sí, uno se une en pareja para tener hijos y formar una familia, pero de alguna forma, y tal vez ahora más que trabajan ambos, un hijo por ahí es muchos cambios para algunas personas, ¿no? Entonces, no solamente en horarios, no solamente en actividades laborales, sino en la misma relación, en la misma interacción de las dos personas. Entonces, uno debe prepararse para aceptar un nuevo miembro en el sistema, y el sistema va a cambiar un poquito, va a ajustarse, y entonces tienen que estar preparados para eso. ¿Qué cambios son necesarios en esta etapa? El primero es el ajuste del sistema marital. Ya, como decíamos, no son dos, ahora son tres, ¿no? Entonces, la mamá va a estar más pegada al bebé, generalmente, y el papá va a pasar a un segundo plano, ¿no? Por lo menos al comienzo, hasta que el bebé vaya creciendo un poco más. Y de ahí de repente viene el segundo bebé, entonces hay varias cosas, ¿no? Hay que prepararse para eso y conversar mucho y acomodarse a esa nueva situación. Otra cosa que tienen que hablar y se tiene que acordar mucho son los mismos puntos de vista, las mismas opiniones, las mismas directrices que tienen que utilizar para formar su familia con hijos ahora, ¿no? Por ejemplo, la crianza de los hijos, ¿no? Las finanzas también, si va a llegar un bebé y la esposa que trabajaba ahora deja de trabajar, ¿no? Va a recordarse el presupuesto, cómo se va a trabajar con eso, cómo se va a manejar el dinero, y también las actividades del hogar, ¿no? Entonces antes de repente era más fácil comer algo sencillito, ¿no? Algo de cocer muy rápido, cocinar muy rápido y salir comiendo, o comemos fuera. Ahora no, ahora hay más cosas que hacer en la casa, ¿no? Ver una habitación nueva para el bebé y esas cosas. Entonces hay más cosas que limpiar, cosas que comprar. Y ya no solamente, ahora el hombre también tiene que tomar ciertas responsabilidades domésticas, entonces hay que conversar sobre todo eso. ¿Qué problemas pueden surgir en esta etapa? Un problema que puede surgir es la dificultad para incluir al bebé en el espacio físico y también en el espacio emocional, ¿no? Ocurre mucho, pero ocurre también, ¿no? Antes teníamos todo era cosas de grandes, ¿no? Cosas que se podían romper o que nosotros teníamos cuidado, ¿no? Una sala de estar o una sala un cuarto para las visitas o para la biblioteca, y ahora tenemos que reacomodar todo eso, ¿no? Entonces, eso también puede ser un choque para algunas personas. Y también el espacio emocional, que es lo que mencionábamos, no somos dos, somos tres, y ahora hay que reajustar también nuestro tipo de relación. En esta misma etapa, un problema que puede surgir es cuando el niño empieza a ir a la escuela, ¿no? Ya se acomodaron al hijo en la casa, la mamá, bueno, volvió a trabajar o no, pero ahora hay que llevarlo a la escuela. Eso implica muchas cosas, como vivir en un lugar cerca de la escuela, o cómo va a ir el niño a la escuela, lo vas a llevar, quién lo va a llevar, va a haber movilidad escolar, ¿no? Otro presupuesto también para el niño en la escuela, y aparte de eso el desapego emocional, ¿no? Vimos al bebé desde que nació, empezó a caminar, sus primeras palabras, lo vemos todos los días, todo el tiempo, y ahora hay que dejarlo en otro lugar. Entonces eso también puede crear una crisis, ¿no? Si no hemos si no hemos preparado al niño o nos hemos preparado nosotros, porque muchas veces el niño se acostumbra, pero a la mamá le cuesta más, ¿no? Ya deja un poco su rol de madre a tiempo completo y puede que tenga que reintegrarse al mundo laboral, y es todo una crisis, un cambio para reajustar en la familia. Otro problema que puede ocurrir en esta etapa es la persistencia de la relación madre-hijo, ¿no? Al comienzo era muy dependiente de la madre, dependía totalmente de la madre el bebé, ¿no? Pero luego va creciendo y debería irse abriendo un poquito esa diada, ¿no? Y el padre volviendo a tomar su posición. Pero, ¿qué pasa si siguen muy unidos, ¿no? Si hay una dependencia muy grande, incluso no solo en esta etapa, a veces esa dependencia sigue hasta que el hijo es adolescente y más. Entonces, ese podría ser un problema en esta etapa, que comienza en esta etapa, ¿no? Habría que verlo bien y identificarlo para desarrollarlo. Cuando ustedes reciban a familias en esta etapa, es importante que vean un poco o pregunten cómo se está manejando esto, no de manera directa necesariamente, o cómo manejaron si ya pasó esta etapa, ¿no? Este desprendimiento.
Otro problema que puede ocurrir es la intolerancia del padre a ocupar un segundo lugar, ¿no? Porque estábamos bien, que si yo teníamos 3, 4 años de casados, los dos todo el tiempo, yo era lo primero para ella era lo primero para mí, y nació el bebé. Yo lo amo, sí, lo amo, lo hemos esperado con muchas ansias, con mucha expectativa, y ahora está acá, pero ahora yo paso a un segundo plano, ¿no? Si el papá no acepta eso o no sabe manejarlo, también puede ocasionar algunos problemas. ¿Sí? Otro problema que puede ocurrir es la excesiva participación de la familia extensa. A veces por cuestiones de trabajo o diferentes circunstancias nace el bebé y ya para cualquier cosa estamos con los abuelos o estamos con los tíos, y hoy mismos se ofrecen, no, sigue trabajando, yo voy a estar acá, no le cuidamos porque tenemos que seguir, y puede que ocurra, y ocurra con mucha frecuencia, pero ahí es donde los límites se empiezan a poner borrosos, ¿no? No se les da a los padres la total autoridad, de repente se les quita un poco esa autoridad porque ya hay personas cuidándolo, hay personas que saben más que los padres acerca del bebé, qué hizo, qué no le gusta, qué le gusta, y entonces ahí puede haber algún tipo de conflicto. Es una etapa hermosa cuando llegan los hijos, pero también hay que tener en cuenta todo esto que implica la llegada de un nuevo miembro al hogar, ¿no? También ahí entra un poco las responsabilidades parentales, el rol de los abuelos con los hijos. Y ahí viene mucho también lo que es cómo hemos conversado como pareja que queremos educar a nuestros hijos. Y conversar con los respectivos abuelos, tíos de ambos lados para que apoyen o no interrumpan ese plan que tenemos, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, no vamos a darles dulces a nuestros hijos. Ok, pero vamos a la casa de la abuelita y le da un caramelito, ¿no? Pero eso es solo un caramelito. Pero en realidad para mí como mamá y para mi esposo no queremos darle hasta que cumpla, qué sé yo, 4 años, una cosa así, ¿no? O queremos que el niño o la niña sea vegetariano porque yo soy vegetariana, ¿no? Porque creemos que es lo mejor. Entonces en la casa todo bien, pero las dificultades comienzan cuando vamos a la casa de los abuelos, hay una fiestita, ¿no? Un cumpleañito, así como no va a comer si es un niño, y le pueden dar a escondidas y ahí pueden haber problemas. Entonces es importante que el hijo hable con su familia de origen y la esposa, perdón, el esposo con la familia, la esposa con su familia, y traten de llegar a ese acuerdo. Algunas personas, para poder llevar la relación de la mejor manera, yo recuerdo el caso de una colega que ella habló con sus suegros, con sus padres también, y les dijo, no, si quieren darle algo a mi hijo, dénmelo a mí y yo se lo voy a dar. Entonces ella distribuía el tiempo, o el momento, o las cositas, ¿no? Para que no le estén dando galletitas, dulcecitos. Entonces el bebé podía mantenerse el plan que tenían como padres al comienzo. Es algo importante poder conversar con la familia extensa al respecto. Otros problemas que pueden pasar acá son los problemas escolares, ¿no? Y de conducta. Ahí viene ya una tercera área donde el niño se desarrolla, ¿no? Está la iglesia, está la casa y está la escuela. Ahí viene el contacto con la maestra, ver un poco cómo se desarrolla nuestro niño, y también un problema que puede ocurrir es que nosotros siempre como padres, que lo amamos, lo vemos un niño bueno, no te hace travesuras, pero nada fuera de lo normal y todo va bien. Pero cuando ya entra a la escuela, los de afuera la maestra ve a un grupo de niños, y si ve alguna dificultad, se lo ve con una mirada más imparcial. Entonces, si pasa algo que no es adecuado, viene y nos dice. Entonces nosotros podemos tener una visión diferente de nuestro hijo, ¿no? Nosotros lo vemos así, pero en realidad él se porta así y la gente lo ve así. Entonces tenemos que también ser conscientes de que lo amamos y por eso lo vemos así, pero que no siempre es así de verdad, ¿no? Puede ser que nuestro amor esté un poco nublando nuestra visión y impedir que podamos corregirlo o ayudarlo, ¿no? O ser un poquito más imparciales con algunas conductas de nuestros hijos. Bueno, acá también tienen que aprender los padres a mantener la identidad conyugal para seguir sosteniéndose. Luego viene una etapa bastante complicada, que es la adolescencia, así que aquí ya tienen que empezar a programarse. Por ejemplo, si yo tuviera un hijo de 4 años que empieza a ir al nido, estamos 2013, él va a tener 14 años el 2023. Entonces, ¿cómo será? ¿Cómo sería? ¿Cómo me imagino que sería su vida de adolescente en el 2023? ¿No?
Entonces, un poco prepararnos para lo que viene. Dentro de 10 años, mi hijo va a ser adolescente dentro de 10 años, ¿qué necesito yo ahora? ¿No? A veces nos dedicamos al momento, pero hay que proyectarnos un poquito más y ir preparándonos, ¿no? Y para eso tenemos que estar los dos unidos de preferencia, y ir viendo los planes o cosas, o pedir apoyo, o leer libros y otras cosas más. Y eso fortalece nuestra unidad conyugal también. También acá entran los abuelos y otros familiares, ¿no? Como decíamos, puede que vivan juntas estas familias, y entonces, ¿qué rol cumplen los abuelos? ¿No? Los abuelos son los engreidores, ¿no? Ya no son los padres. Cuando eran nuestros papás eran muy firmes, pero ahora ya no quieren corregirlos, entonces empiezan a engreírlos, a veces a malcriarlos. Entonces es importante que ellos compartan con los abuelos. ¿Por qué? Es importante que los nietos compartan con los abuelos con los nietos, pero también que hayan ciertas normas, ¿no? De convivencia. Porque ahí los nietos aprenden a amar, a respetar, a valorar a las personas mayores, ¿no? Y eso se va a transmitir, a escucharlos, a compartir, pero también ser conscientes que los abuelos no tienen la obligación de cuidar y de criar a los hijos, a nuestros hijos, ¿no? Ellos lo hacen porque nos aman y porque por ahí quieren ayudarnos a salir del paso, no hay quien lo cuide, ok, lo cuido yo, pero no es su responsabilidad principal, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad como padres. Entonces, darles esa libertad también a los abuelos. A veces dicen, no, yo ya crié hijos, no voy a criar nietos. Pero a veces se ve muy comúnmente ahora que los abuelos son los que crían a los nietos, llevan al niñito a la escuela porque la mamá trabaja. Es una situación un poco complicada. El ciclo vital familiar es lo ideal, ¿no? Como debería ser, pero hay ajustes que se tienen que hacer de acuerdo a cada situación, de acuerdo a cada familia también. Bueno, la siguiente etapa es la familia con adolescentes. Y ya entramos a la etapa de contracción. ¿Por qué? Porque ya la familia no está creciendo más, sino ya empieza a disminuir. Los adolescentes empiezan a salir de la casa, ¿no? Ya empiezan a ser más independientes, y ahí empieza otra vez otro cambio en la interacción familiar, en las relaciones, en las normas y en todo lo demás. ¿Cuál es el proceso emocional para superar en esta etapa? Vamos a ver en el cuadro. Es la flexibilidad en los límites. Cuando eran niños decíamos una cosa y se tenía que cumplir, ¿no? Al comienzo tienes que obedecer sin explicaciones, pero después ya van creciendo y parte de su identidad y de su desarrollo para relacionarse mejor con el medio es que ellos aprendan a ser más independientes, ¿no? Y empiezan a desafiar, pero necesitan tener límites. Los adolescentes necesitan límites para poder crecer seguros. Algunos padres son, yo soy amigo de mi hijo y le dejo hacer todo lo que quiera, conversamos de todo como amigos. Ok, en esta etapa todavía se tiene que mantener ese nivel. Soy el padre, tú eres el hijo, pero ya empiezas a tener independencia, ¿no? Vamos a darles más libertad, pero también guiándolos, ¿no? No dejándolos a que sean libres porque ya están creciendo. También tenemos que aceptar la vulnerabilidad de los abuelos empiezan a ser más grandes. Esta etapa es bastante difícil. Los hijos, los adolescentes, pasan una etapa difícil de identidad, de desarrollo y todo. Los padres están en la edad mediana y llega la menopausia, los problemas ya de la edad adulta, y los abuelos están ya en una etapa bastante mayor también. Entonces es un periodo bastante crítico, ¿no? Para la familia. ¿Qué cambios son necesarios en esta etapa? Cambiar la relación entre padre e hijo, ¿no? Ya no es porque yo lo digo, tienes que hacerlo, o obedece, como el niño, ¿pero por qué, papá? Porque yo lo digo. No, a esa edad hay que darle razones, ¿no? Negociar con él, ¿qué te parece? Hacemos esto, si no haces esto, pasa esto otro. Tenemos que aprender a cuidar a los abuelos también, y también reenfocarnos ya en los objetivos profesionales. Ya probablemente la mamá volvió al trabajo, ¿no? Y hay que reorganizarnos. ¿Qué problemas pueden ocurrir? La búsqueda de libertad de los hijos, rebeldía en los adolescentes, y también dificultad en los padres para poner límites adecuados y no dejar que los hijos salgan mucho, ¿no? No los ven todavía como chiquitos, mi hijito, pero ya están creciendo, ¿no? Y puede que hay chicos que no se rebelan, ¿no? O están bien así con todo lo que los padres, si los padres son muy sobreprotectores o muy rígidos, los hijos aceptan. Y los padres felices, ¿no? Un hijo obediente, qué bueno, pero perdón, no estamos enseñándoles a relacionarse con los demás. Afuera, el mundo, la sociedad es diferente. Ellos tienen que tener opinión, tienen que saber
debatir algunas cosas, presentar sus puntos de vista, argumentarlos, ¿no? Defenderlos. Es importante para que ellos también puedan sobrevivir, digamos, de alguna forma en el mundo actual y en la sociedad actual. Tenemos la independencia de los hijos como siguiente etapa. El proceso emocional para superar es aceptar las múltiples salidas del sistema, ¿no? Ya empiezan a salir los hijos, trabajan, a veces vuelven, pero ya están saliendo prácticamente. Los cambios necesarios en esta etapa, como dice el cuadro, es la aproximación del sistema marital. ¿Okay? Los hijos se van yendo, ahí viene el nido vacío, entonces la pareja tiene que volver a unirse y formar lo que eran al inicio, ¿no? Y es un poco difícil porque cuando nacen los hijos se han ido alejando poco a poco de repente. Volver a ser dos, ¿no? Ya con los hijos sí ahora llevamos una relación adulto-adulto, ¿no? Y aprender a verlo como un adulto a mi hijo. Lo vi nacer, lo vi crecer, pero ahora es un adulto y tratarlo como tal, ¿no? Incluir a la familia política de los hijos, con los consuegros, ¿no? Y ahí puede que llegue la pérdida de los abuelos también. Es una crisis que va a pasar y que tienen que estar preparados. Y algún problema que puede ocurrir también es la intromisión de los padres cuando no hubo un límite claro. La última etapa que tenemos aquí es la familia al final de la vida. El proceso emocional a superar es aceptar los cambios en los roles de las generaciones. Ya lleva la jubilación, ¿no? Y los jóvenes empiezan a tomar posiciones que yo ocupaba antes, ¿no? De repente en el trabajo me empiezo a sentir diferente, un poco me dan otros trabajos y los jóvenes empiezan a asumir los mandos o los puestos administrativos. Entonces, eso también es algo que ocurre en esta etapa y hay que aprender a preverlo y aceptarlo, ¿no? ¿Qué cambios son necesarios en esta etapa? Seguimos con el mantenimiento de la pareja, ¿no? Que la pareja siga unida. A veces siguen viviendo juntos, pero trabajan y están ocupados, salen, entran y no hay esa relación como pareja, ¿no? También tenemos que apoyar a los hijos porque ya están con sus familias, ¿no? Empezando a criar a sus hijos propios y tenemos que apoyarlos ahí. Enfrentar la pérdida de la generación anterior, de la generación propia, perdón. Ahí van a empezar a ver que fallecen algunos amigos y se empieza a sentir ese sentimiento de ya se está acabando, ¿no? Es un poco el duelo que se va haciendo. Se reevalúa todo lo que hicimos en la vida y puede haber soledad, tristeza y miedo al abandono también, ¿no? Acá ocurre la jubilación y también se puede enfrentar a la muerte o a enfermedades finales, ¿no? Estas son las etapas del ciclo vital de la familia. Como decimos al comienzo, el cambio de etapa a etapa perdón, va a traer una crisis. Mientras mejor superen las crisis, la primera va a ser más fácil superar las siguientes. Entonces, cuando llegue una familia a nosotros a pedir consejo, es importante determinar o ver en qué etapa está esta familia y qué crisis probable, o sea, según la etapa, qué crisis está pasando, qué problemas podría tener, ¿no? Y qué cambios necesitaría hacer. Eso es un ideal. Aparte de esto, hay otras dificultades si ocurren, como dijimos al comienzo, la muerte de un hijo, el divorcio o el embarazo de una hija, ¿no? Que viene y hay que manejarlo con mucho más cuidado también. Este es un tema bastante bonito, vamos a discutirlo ya en el chat en la semana. Estoy dejando una tareita sencilla para poder profundizar un poco en el tema y conversarlo cuando nos encontremos en vivo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana con el desarrollo religioso y espiritual de la familia. Hasta la próxima.